Bien, lo siguiente que voy a querer hacer es añadir los parámetros del programa relacionados con la herramienta. Lo voy a hacer a través del parámetro T, que me define, por así decirlo, un cambio de herramienta. ¿Cómo me he hecho esto? Si me voy a mis macros, veo que lo primero que me he hecho es crearme unas columnas para poder poner parámetros que no había definido en mi hoja de Word. Por ejemplo, G43 para que me tome la compensación en altura y el H1 de referencia a la tabla interna de mi máquina herramienta. Entonces, yo me voy a crear una columna, por ejemplo, aquí, saltar, y otra columna que podría crearme, que de hecho me he creado aquí. De hecho, ahí me he creado dos columnas. Todo esto lo hubiera hecho grabando una macro, de manera que hubiese podido sacar el código, que sería este el que me hubiese dado. Lo siguiente que hago es una búsqueda de la letra T. Esa búsqueda hago también grabando una macro, posicionándome en la primera celda, grabo una macro con una búsqueda en la que busco la letra T, que aparezca la letra T solamente en toda la celda, ya que puede haber más T's en toda la hoja de cálculo. Le doy a buscar siguiente y esto es lo que guardo en mi macro, de tal manera que si me vengo aquí veo que efectivamente esto es lo que yo me copiaría más o menos aquí, indicándole antes, ya que no se ha grabado en la macro, que quiero partir, que quiero seleccionar o tener activa la primera celda de mi hoja de cálculo. El partir de la primera celda, aparte de costumbre en particular siempre, es porque como puedo tener más cambios de herramienta a lo largo del programa, me interesa partir de la primera de todas que pueda aparecer. Una vez que he buscado la celda que contiene la T y se selecciona como celda activa, me voy a crear una variable del tipo integer que voy a llamar poco simplificadamente número de la primera fila que contiene la T y cuyo valor va a ser la celda activa o el número de fila, mejor dicho, de la celda activa. Es decir, este número de fila lo voy a guardar en la memoria de una variable. Esto es un poco por cómo hicimos ya búsquedas semejantes en las macros de Word, porque voy a necesitar buscar la T en varias ocasiones y en cada búsqueda hacer una serie de operaciones diferentes, de manera que la búsqueda no sea una búsqueda y una sustitución, sino un ciclo de búsquedas y diferentes operaciones. Lo que hago entonces para crearme el ciclo de búsqueda es volver a lanzar una búsqueda de la T
del punto en el que estoy, es decir, yo no me he movido de la celda de mi primera T y empiezo a buscar test. Voy a definir una nueva variable que podríamos, esto es un nombre que le pongo simplificado para yo entenderme, una variable que va a hacer referencia al número de fila en la T en la que me encuentre en cada momento. Es decir, me realiza una búsqueda de una nueva T y si me encuentra una T me va a grabar en esa variable la nueva celda en la que se encuentre. Por ejemplo, yo si aquí le diese a buscar de nuevo buscar una nueva T, vemos que tenemos otra T en la línea 2195. Ese número de línea es el que se me está guardando en esta nueva variable. El guardar la primera celda de todas es porque la que nos va a servir de referencia para poder parar luego el ciclo de búsqueda. Ahora veremos cómo. A partir de esta nueva fila que he encontrado de T, va a empezar una serie de operaciones que va a ser para la celda que hay en el mismo número de filas que la T, pero en la columna 16 me va a poner un M6. La columna 16, si no quiero empezar a contar el consejo que di al principio del todo de tener una hojita con el número de cada columna, la columna 16 va a corresponder con la P, que es donde teníamos el 12, que dijimos un momento que era un parámetro que no habíamos quitado en las macros del Word, que hace referencia al diámetro de la herramienta, que como en principio no nos hace falta, pues lo vamos a sobreescribir como poniendo ahí la M6 que necesita un programa durante la definición de un cambio de herramienta, por ejemplo en un programa de Fanuc. Otra cosa que haría sería de la fila en la que estoy, en la celda que hay, 3 filas más abajo respecto a la que estoy, pero en la columna 4 voy a poner un G43. Es decir, mi G43 va a aparecer o debe de aparecer en el primer movimiento que realizo tras el cambio de herramienta. Este primer movimiento se realiza, como vemos, 3 filas más abajo y lo voy a colocar en la columna 4, que corresponde con la columna donde podemos meter datos a continuación del G1, que es donde debería de ir el G43. Igualmente, para 3 filas más abajo, en la columna 11, voy a meter el H que me indica, sería esta columna, creo, si no me equivoco, y 3 más abajo, en la misma línea donde he definido el G43, el H que me indica o que hace referencia a la definición de la herramienta que hay en el cargador dentro de los parámetros internos de la máquina. TH debe ir acompañado con el número de herramienta, que ese sí lo tenemos grabado en lo que nos quedó de la macro del Word. Venía definido ya en el ATP, en el APT. Para la primera herramienta 1, para la segunda 2, etcétera, en función del cargador que se definiese en cada momento en nuestro programa CAN. Y en la otra columna que me he creado, le voy a meter una fórmula en la que le voy a decir, o le voy a dar como valor el contenido de la celda precisamente que acabamos de indicar, con el número de cambio de herramienta.
esa celda se encuentra respecto a la celda donde queremos insertar el contenido, 3 filas más arriba, -3, y 3 columnas hacia la derecha, lo cual pondremos un 3. Todo esto quiero repetirlo para cada T que pueda encontrar, por lo cual lo meto en un ciclo do loop que me va a ir buscando y haciendo esos cambios para cada T. Como no queremos que ese ciclo sea infinito, le decimos cuándo debe de parar. Debe de parar cuando el número de fila de la primera fila con T coincida con el número de fila de T con el que estamos trabajando. Es decir, y un poco resumiendo para que nos entendamos lo que hace este ciclo o esta submacro. Busco la primera T. A partir de aquí empiezo a buscar nuevas T's y respecto a ellas cambiar los parámetros que necesite. Va a seguir buscándome T's hasta que llegue al final del documento y vuelve al principio para seguir buscando T's. Cuando llega a la T primera de todas, va a efectuar los cambios correspondientes que no los había hecho y tras hacerlos va a identificar como que es el número de fila que teníamos guardado en memoria, con lo cual se sale del ciclo. Y ya nos vamos a seleccionar la celda primera de todas por tener un poco ordenado todo y partir siempre del punto 1. Si nos vamos un poco hacia atrás, hacia las columnas que nos acabamos de crear, podríamos ejecutar la macro que tenemos guardada y ver realmente qué nos hace lo que nosotros queremos. Sería esta macro, la ejecutaría y vemos cómo me ha creado el G43 y el H1 necesario al definir el cambio de herramienta a 1. Y como también me ha creado en la línea donde voy a tener definido el cambio de herramienta el M6 que necesito tras el T con el número de herramientas que estoy definiendo. Y vemos cómo me lo hace o cómo me lo ha hecho para cada T. Si yo busco las T que tengo en el programa, vería que para la segunda T también tengo mi G43, tengo el H1 porque en realidad no, eso es porque no le definí bien en el programa acá en el cambio de herramienta, en vez de definir en cambio 2, lo dejé sin cambiar. Muy importante en CAM repasar que hacemos bien los cambios de herramientas, si no la podemos liar. Si no lo hemos hecho en el CAM, repasarlo en el procesador. Más de un disgusto me ha traído alguna vez este despiste. Se podría crear una macro que nos avisara de este posible error, es decir, una macro al final del procesador de repaso para que tenga en cuenta a lo mejor detalles como estos que no he hecho, una macro que avise de posibles errores. El siguiente cambio sí ya lo he definido bien, que sería el cambio de herramienta 3, donde vemos que sería un T3 y donde vemos que el G43 va acompañado de su H3. Vemos entonces que la macro nos ha hecho lo que nosotros queremos. Luego veremos que en la macro genérica he metido una macro de limpieza que lo ordena todo un poquito. Cuando voy trabajando por sus macros, se me va a ir quedando un poco desordenado. Entonces me interesa esto ya un poco, como yo digo, manualmente, ir ajustando un poco los anchos de columna con la orden de autoajustar.
para que se vaya quedando todo un poco comprimido y que nos ofrezca una visión global clara de lo que necesitamos ir haciendo. Vamos a ver ahora cuál sería la siguiente macro, submacro que nos querríamos crear. Antes, un poco al hilo de todo esto, esta submacro, una vez verificada que hace lo que yo quiero, pues la copiaría sin la orden de macro, simplemente el código que hay dentro de la macro me lo copiaría en la macro que voy a hacer completa para que me lo haga todo seguido, y lo pegaría a continuación de lo que voy llevando hecho, teniendo en cuenta de si tengo que quitar algo o poner algo para que se me enlace bien. Aquí, como por ejemplo el número de filas, la variable de definición del número de filas total no la he necesitado, aquí realmente no necesitaría quitar nada, sería simplemente copiar y pegar. Bien, podemos ir guardando para que no se nos pierda nada, y veníamos a ver ahora cuál sería la siguiente macro proceso que queremos definir. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es crearnos las columnas para introducir los valores o el código o la letra, como queramos llamarlo, X y Z, para identificar los valores de los movimientos en X y Z de nuestra máquina. Como siempre, podemos hacerlo partiendo de grabar operaciones, aunque esta macro o submacro realmente es muy sencillita si hemos empezado medio a dominar un poco todo lo que llevamos hasta ahora visto. Realmente se trata de la macro grabar o insertar el código que me permita insertar una columna a la derecha donde van a ir, a la izquierda de donde van a ir los valores X y Z, y en estas columnas decirle que nos ponga el valor X, Y o Z. Lo vamos a hacer para no tener que meter fórmulas raras, un poco con filtros. Si vemos el código un poco, por no hacerlo todo muy largo, son cosas que ya hemos visto, veo que, como siempre, al ser una submacro, meto el código para saber el número de filas totales que tengo en mi programa. En la macro total, esto no me haría falta volver a meterlo, ya que lo tengo al principio de la macro. Para probar la submacro sí que me hará falta. Me crearía las columnas que acabamos de ver. Este sería, realmente el código es esto, como sabemos, o como he dicho, esto verde realmente son comentarios para recordar un poco los pasos que seguimos. Me crearía las columnas, activaría los filtros o el filtro que yo quiero. Este código en realidad es exactamente el código que ya usé cuando inserté la fila, los números de línea, perdón, con la diferencia de que cuando hacía los números de línea tenía que tener en cuenta más líneas sin filtrar o filtradas, por así decirlo, no solo las G1, sino donde hay un M2, un M30, es decir, filas que sí necesitaban una N. Yo copiaría ese código
yo copiaría ese código y lo pegaría, ¿vale? El código en cuestión sería este, solo que ahora voy a filtrar las G1, porque solamente vamos a necesitar X y Z donde hay un movimiento que hemos visto ya en nuestro programa que viene definido por todas las Gs. Aún no hemos quitado las que nos sobran, simplemente las hemos dejado todas precisamente con esa intención, poder identificar fácilmente y filtrar donde vamos a meter ciertos valores. Una vez que he aplicado el filtro, me vuelvo a ir a la primera celda de todas para a partir de ahí hacer las operaciones que necesite. Las operaciones también serían muy sencillitas. Es escribir en la celda correspondiente una X, una Y, una Z, celda que sería la 3, porque una vez filtrado la G1, la primera fila que nos aparece con G1 es la fila 3. Entonces, la fila 3 y la columna correspondiente, la 5 que es la E, la 7 que es la G y la 9 que es la I, las columnas nuevas que no hemos creado, y en esa fila vamos a meter el valor X, Y y Z, un poco las celdas que nos corresponde, y le vamos a decir que para el rango de celdas comprendido entre la primera que hemos rellenado con el valor X hasta el final de filas de esa columna para nuestro programa, se rellena hacia abajo la celda con el valor de la primera celda, el valor de la X para la columna de la X, el valor de la Y para las de la Y y el de la Z para las de las Z. Una vez que se ha rellenado todo, sería cuestión de desactivar los filtros, que es simplemente copiar el mismo código que teníamos ya creado un poco cuando creamos la N. Cuando creamos la N no le dijimos que se fuese luego a la primera celda de todas. Ahora sí se lo decimos. A mí me gusta siempre decirle que vuelva o que parta de la primera celda. Es lo mejor, sobre todo si luego tienes que hacer búsquedas o lo que sea. Esta macro, como ya he dicho un poco, en mi opinión, siempre será algo particular, es bastante sencillita si tenemos claro lo que ya hemos visto hasta ahora. Puedes partir de escribir el código directamente entero, copiando cosas que ya tienen un poco más arriba, o escribiéndolas, o igualmente podrías hacerlo grabando. Empiezas a grabar, insertas columnas, donde corresponde escribe X, donde corresponde escribe Y, donde corresponde escribe Z, puedes grabar la creación de filtros, etcétera, y hacer luego el montaje. Un poco como ya hemos visto antes, y siempre lo que nos venga mejor o más cómodo a la forma de trabajar de cada uno. Verificaríamos que la macro hace lo que queremos. La macro sería esta. A la macro procuramos siempre ponerle un nombre para identificarlas bien. La ejecutamos y vemos que se nos han creado las columnas con la X, las Y y las Z. Entonces, esta es un macro. Las macros siempre, como he dicho, un poco un nombre para identificarla. Este es el nombre, el que aparece al lado del sub, y luego va a aparecer cuando las buscamos en nuestra hoja de Excel. Y tiene que ser un nombre siempre con todos los caracteres seguidos, no puede haber espacios ni símbolos raros. Este código lo copiaría para pegármelo en mi macro completo, que quiero que me lo haga todo seguido. Aquí copiaría solamente hasta aquí, ya que en la macro completa, al principio de todo, ya teníamos el número de filas definido y no tendríamos por qué volver a definirlo. Simplemente copiaría esto y lo pegaría donde corresponde.
el número de filas, la macro completa, como vemos, está al principio del todo. Un poco seguir así la tónica para todas las submacros que nos llevemos, que copiamos el código a la macro general. Puedo ir limpiando lo que no me sirva. Módulo 1S no lo quiero para nada. Y lo mismo, aunque luego para la macro total tengamos nuestra propia limpieza ya programada al final, mientras estamos trabajando en la creación, pues un poco nos interesa reajustar el tamaño de las columnas. Aquí no, aquí, para en formato de ajustar ancho de columna, para tener una visión global más o menos clara. Bien, vamos a seguir viendo qué más macros nos harían falta para ir ajustando nuestro programa originalmente apt al código que necesita nuestra máquina.